En ciertos rincones de Londres, el silencio no es ausencia de sonido, sino eco de secretos no resueltos. Esta historia comienza cuando las campanas de una torre olvidada resonaron más allá de lo audible, y abrieron heridas que dormían en la sangre. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Abróchate el abrigo, porque nos adentramos en un misterio donde el pasado no descansa, y donde no todas las puertas deberían abrirse. La bruma aquella noche en Londres era más densa de lo habitual, como una cortina de lana húmeda que se deslizaba sobre los tejados y se colaba por los callejones con la parsimonia de un recuerdo que no desea desvanecerse. En nuestra morada de Baker Street reinaba un silencio apacible, apenas perturbado por el crujido ocasional del carbón en la chimenea y el paso rítmico de mi pluma sobre el papel. Holmes, como era costumbre, permanecía reclinado en su sillón, envuelto en una quietud que no era reposo, sino espera. La clase de espera que solo él cultivaba con deleite, como si el crimen mismo debiera pedirle permiso para existir. Fue en ese clima de reposo enrarecido donde la noche comenzó a sugerir que no todo estaba en calma. Un presentimiento, aún sin forma, parecía flotar en el aire con la niebla, y yo, que había aprendido a no despreciar tales atmósferas, sentí, sin saber por qué, que algo se aproximaba. Poco después de la medianoche, cuando la ciudad parecía haber exhalado su último aliento, se oyó un sonido singular. No provenía de ninguna torre conocida, ni respondía al tañido metálico de una campana convencional. Eran 6 notas huecas, espaciadas con una precisión casi ceremonial, como si algún reloj espectral marcase una hora que no pertenecía a los vivos. Holmes alzó ligeramente la cabeza. Yo también me incorporé, no por el volumen del sonido, que era tenue, sino por su cualidad desconcertante. No era música, ni advertencia, ni llamada. Era, más bien, la afirmación de una presencia invisible. Holmes no dijo nada, pero sus ojos, que hasta entonces parecían dormidos, brillaron con esa intensidad reservada solo a los enigmas que no buscan explicación fácil. No habían transcurrido 10 minutos desde aquel eco en la noche cuando llamaron a la puerta. La señora Hudson, tan discreta como siempre, nos anunció a un visitante que, según sus palabras, parecía haber salido de un sueño inquieto. Era un hombre de edad avanzada, alto, delgado, vestido con cierta elegancia pasada de moda. Su rostro tenía algo de mármol erosionado, nobleza antigua desgastada por años de insomnio. Llevaba un bastón delgado de marfil, y su sombrero, aún húmedo por la niebla, temblaba ligeramente en su mano enguantada. Su mirada, sin embargo, era lo más singular. No parecía dirigida al presente, sino anclada en alguna escena remota que solo él podía ver. «Mi nombre es Francis Arledge», dijo con voz grave. «Vengo porque mi sobrina ha desaparecido, tras oír unas campanas que no existen». El señor Arledge se sentó con lentitud, como si el mero peso del relato le exigiera preparación. Su voz, aunque firme, tenía esa cadencia que uno asocia al dolor que ya ha pasado la etapa del llanto. «Alice vive conmigo desde niña», comenzó. «La noche pasada, poco después de la medianoche, se levantó de su escritorio y me dijo, con una expresión que no olvidaré jamás: «Las he oído, tío. 6 campanadas». Salió sin abrigo, sin sombrero, sin miedo, y no volvió. Intenté seguirla, pero la niebla era espesa, y mis piernas, ya no jóvenes. Llamé a la policía, claro está. Pero se burlaron. «No hay campanas en la torre», me dijeron. Y tenían razón. La torre de St. Dunstan in the East lleva años en ruinas. Está muda. Está muerta. Y, sin embargo, mi sobrina oyó algo. Algo que la hizo caminar hacia la oscuridad. El rostro de Holmes seguía impasible.
pero yo percibí en él esa tensión sutil que precedía a sus deducciones más audaces. Arledge, por su parte, hablaba ahora con un aire casi confesional. «No es la primera vez», dijo en voz baja. «Hubo otra mujer, hace décadas. También escuchó las campanas. También desapareció. Mi madre solía decir que la torre no perdona a quien le pertenece por sangre. Le pregunté qué quería decir, y él vaciló. Una vieja superstición de familia, nada que pueda interesar a la policía. Pero lo sé con una certeza que no puedo explicar, que hay una conexión entre esas campanadas y nuestra sangre. Y ahora, Alice ha respondido a su llamada». Holmes se incorporó ligeramente y extendió la mano hacia el bastón del caballero, no para tomarlo, sino como si quisiera medir su equilibrio por el modo en que lo sostenía. «¿6 campanadas?», dijo usted. Preguntó al fin. «Sí, señor Holmes. 6. Exactamente». Holmes volvió a reclinarse, cerró los ojos por un instante y asintió apenas. «Entonces», dijo, «será necesario visitar esa torre sin campanas». Yo lo miré con asombro. Había algo en su voz que no era ironía ni escepticismo, sino respeto. Respeto por lo inexplicable y por la posibilidad, siempre remota, pero nunca imposible, de que aún quedaran misterios capaces de desafiar la razón. La casa de los Arledge se alzaba con dignidad marchita, a escasa distancia de la iglesia en ruinas de St. Dunstan, in the East. Era una residencia antigua, de fachada severa y jardines en desorden, donde cada escalón parecía crujir bajo el peso de una memoria no compartida. Al acercarnos, tuve la impresión de que aquella mansión no albergaba habitantes, sino ausencias cuidadosamente organizadas. Holmes, silencioso como una sombra, examinaba la estructura sin mirar directamente. Yo, en cambio, sentí algo más inmediato, un aire de contención, como si las paredes mismas supieran más de lo que estaban dispuestas a decir. La bruma del Támesis rozaba los setos, y detrás del caserón, apenas visible, emergía la silueta de la torre rota. No era un fondo, era un espectro que vigilaba. Allí, según nos habían dicho, vivía Alice con su tío desde la infancia, pero en aquel entorno, tan próximo a la ruina, tan ausente de calidez, me costaba imaginar juventud alguna sin desvanecerse. El cuarto de Alice, al que tuvimos acceso con la venia del propio Arledge, conservaba aún la fragancia tenue de lavanda que suelen tener los lugares habitados por mujeres silenciosas. Todo estaba en orden. El peine en su sitio, el cuaderno cerrado, la pluma detenida a mitad de frase. No había signos de prisa ni lucha, solo un abandono sereno. El anciano nos relató que su sobrina había oído campanadas hacia la medianoche y tras unos segundos de quietud, se levantó sin decir palabra. «Las he oído, tío», murmuró. «Han vuelto». Nadie la vio cruzar el umbral. Nadie oyó la puerta cerrarse. Simplemente se desvaneció, como si hubiese sido llamada y obedecido. Holmes se detuvo junto al alféizar y rozó con los dedos el borde de una hoja de papel que se agitaba sin viento. Luego se volvió hacia mí con esa mirada suya que no busca consuelo sino verdad, incluso cuando ésta se presenta envuelta en lo imposible. Holmes pidió hablar con el ama de llaves y el jardinero, dos figuras que, aunque discretas, sabían más de lo que permitían sus silencios. La señora Elkins, de cabello blanco recogido con firmeza y ojos tan lúcidos como sus modales, habló primero. Dijo que Alice era una muchacha buena, pero distraída últimamente. Había comenzado a pasear sola por el jardín incluso en horas indebidas, y una vez la sorprendió mirando fijamente la torre durante más de una hora. ¿Dijo algo?, preguntó Holmes. Solo una frase, señor. No la oigo todavía. El jardinero, un tal Rowntree, hombre de pocas palabras y manos curtidas,
corroboró la misma inquietud. Afirmó que la joven se había interesado por un sendero que bordeaba la verja posterior y que una mañana la sorprendió desenterrando algo cerca del muro. Cuando se acercó, Alice le sonrió y se marchó sin explicaciones. ¿Qué había allí?, insistió Holmes. Nada que yo viera, señor. Pero ella parecía convencida de haber encontrado algo. Visitamos luego al párroco del distrito, el reverendo Litchfield, un hombre de edad media, rostro cansado y voz de una cortesía que parecía forzada por el hábito. Recibió a Holmes con cierto recelo, como si supiera que aquella visita traía consigo más preguntas que consuelo. Cuando Holmes le mencionó las 6 campanadas, el clérigo alzó las cejas con visible sorpresa. «Señores», dijo tras una pausa, «esa torre no contiene campanas desde el año 1911. Fueron retiradas por seguridad después del bombardeo. No queda ni cuerda, ni badajo, ni campanario funcional». Holmes agradeció la información con un leve movimiento de cabeza, pero no se levantó. Y sin embargo, dijo, la señorita Arledge oyó algo. El reverendo, tras dudar unos segundos, bajó la voz. No es la primera. Lo que hay en esa torre no suena, pero sí llama. Algunos lo creen leyenda. Yo, sinceramente, prefiero no opinar. Fue en los alrededores de la torre donde Holmes, siempre atento a lo que no se dice, llamó a un niño que merodeaba con expresión traviesa y zapatos embarrados. El pequeño, que respondía al nombre de Colin, parecía encantado de ser tomado en cuenta por un caballero tan particular. ¿Jugabas por aquí anoche?, preguntó Holmes. El niño asintió con naturalidad. ¿Viste algo extraño? Vi una sombra. Subía por la torre. Llevaba una capa larga. Pensé que era un cura. ¿Un cura? Sí, señor. Pero caminaba muy derecho, como si flotara. Holmes intercambió una mirada breve conmigo y luego extrajo de su bolsillo una moneda, que entregó sin una palabra más. El niño se alejó silbando. Aquella figura con capa, que ascendía por escaleras que supuestamente no conducían a nada, añadía a la historia un nuevo velo de imposibilidad. Y, sin embargo, en Holmes no vi escepticismo, solo una concentración más aguda. Mientras nos alejábamos de la torre, sentí que su presencia pesaba más que su estructura. No era una ruina inerte, sino un vestigio activo de algo no dicho, como si conservara memoria propia. Pensé entonces en las palabras del reverendo, en el silencio que rodeaba a Alice incluso antes de desaparecer, y en esas campanadas que nadie debía oír. Y sin embargo resonaban en tantas memorias. ¿Cree usted que pudo haber saltado?, pregunté en voz baja. Holmes no respondió de inmediato. Esa torre no invita al suicidio, Watson. Invita a la obediencia. No supe si aquello era una metáfora o una deducción literal, pero me estremeció de igual modo. A veces, pensaba yo, las leyendas no necesitan ser verdaderas para ejercer poder. Basta con que alguien crea en ellas, o tema hacerlo. Y en la casa de los Arledge, el miedo parecía tener más antigüedad que las piedras mismas. Cuando subimos al dormitorio de Alice, una quietud peculiar se apoderó del ambiente. No era el silencio habitual de una estancia vacía, sino algo más denso, más contenido, como si los objetos allí presentes aguardaran la continuación de una acción interrumpida. El aire tenía el aroma tenue de papel envejecido y flores secas, y el polvo apenas insinuado en los bordes del mobiliario hablaba de una presencia reciente, meticulosa. Holmes recorrió el lugar sin emitir palabra, su mirada flotando de la cómoda al tocador, del perchero al alféizar, como si cada objeto fuese una palabra a medio pronunciar. Yo sentí una incomodidad vaga, una especie de respeto no hacia la persona ausente, sino hacia el gesto de su desaparición. Todo parecía dispuesto para su regreso, y sin embargo, cada pequeño detalle, la taza aún con un residuo de té frío,
la pluma en reposo sobre un cuaderno, insinuaba que no habría regreso alguno. Allí, en aquel cuarto suspendido en el tiempo, comenzaba a perfilarse la sombra de algo más antiguo que Alice. Fue Holmes quien la encontró, casi sin buscarla, entre las páginas de un libro de poesía que reposaba en la mesilla de noche. El sobre, sin sello, estaba dirigido a un tal Edgar, y el trazo de la caligrafía oscilaba entre la dulzura de la confianza y la prisa nerviosa de quien teme no ser escuchado. ¿Lo conoce usted?, pregunté. Holmes no respondió de inmediato. Desdobló con cuidado la hoja y leyó en silencio. Lo observé en esos segundos, intentando descifrar no las palabras del papel, sino las que su mente filtraba. Luego me la tendió, sin comentario. Era una misiva cargada de emoción contenida. Alice hablaba de un vínculo secreto, de promesas rotas y de una sensación reciente de escuchar cosas que no deben sonar. Confesaba miedo, pero también una extraña atracción hacia la torre, como si algo en ella reclamara su presencia. No era una despedida. Era una confesión a medio camino entre la cordura y el presentimiento. Junto a la carta, cuidadosamente doblado entre las hojas de un cuaderno personal, encontramos un dibujo. No era una obra artística, sino más bien un boceto hecho con rapidez, con líneas imprecisas pero intencionadas. Representaba la torre de St. Dunstan, vista desde un ángulo extraño, como si quien lo trazó estuviese viéndola no desde el exterior, sino desde un sueño. Bajo la imagen, en letras pequeñas y apretadas, se leía: 6 toques al anochecer. Curioso, musitó Holmes. No 6 campanadas. 6 toques. Hay una diferencia, Watson. No me atreví a interrumpir sus pensamientos. Aquella frase no era simplemente un título o un pie de página. Era, en sí misma, una clave, una contraseña entre lo vivido y lo profetizado. Alice no dibujaba por impulso. Aquello tenía el peso de un ritual, de un símbolo que aún no comprendíamos. Sentí que ese boceto, tan sencillo y tan inquietante, era una advertencia escrita demasiado tarde. Encima del tocador, casi escondido entre frascos de perfume y peines de carey, yacía un pequeño relicario de plata ennegrecida. No tenía grabado visible, pero estaba sellado con cera roja, cuidadosamente aplicada, como si su contenido exigiera no ser perturbado. Holmes lo tomó entre los dedos con suavidad, sin romper el sello. «Esto no es joyería, Watson», dijo, observándolo a contraluz. «Es un mensaje aplazado, un símbolo». No hizo intento alguno por abrirlo, lo cual me sorprendió. «¿No quiere saber qué contiene?» «Más de lo que estamos listos para comprender», respondió en tono neutro. Había en ese pequeño objeto una carga emocional tan densa que me pareció imprudente violarla sin contexto. No era miedo, lo que sentíamos, sino respeto. Y quizá algo más, la sensación de estar ante una pieza de un mecanismo que solo debía activarse cuando el resto del sistema estuviera a la vista. Esa misma noche, de regreso en Baker Street, vi a Holmes sumergirse en su biblioteca privada con la intensidad de un hombre que persigue no un dato, sino un eco. Las luces tenues, el crujido de los tomos al ser extraídos y el silencio denso de sus pausas entre lectura y lectura me indicaban que lo que buscaba no era común. Durante horas examinó crónicas eclesiásticas, anotaciones genealógicas y publicaciones de sociedades históricas desaparecidas. Yo apenas me atrevía a interrumpir su búsqueda, pero cuando lo hice, bastó una mirada suya para que comprendiera. Había hallado algo. Me mostró un texto de finales del siglo XVIII, en el que se mencionaba una torre antigua, posiblemente la misma, donde, según relatos no oficiales, se celebraban actos de legitimación secreta mediante ritos sonoros. La frase exacta me estremeció. 6 toques coronan la línea verdadera. No era una superstición cualquiera, era una estructura simbólica construida con método.
un eco ritual de algo cuidadosamente borrado de la historia oficial. A partir de ese hallazgo, Holmes elaboró una línea temporal sorprendente. Cada 30 o 40 años, una mujer joven relacionada con una familia de la zona desaparecía sin dejar rastro. Ninguna investigación prosperó, y en la mayoría de los casos, los familiares mostraban actitudes ambiguas, entre la resignación y el silencio. Lo más inquietante, sin embargo, era el patrón. En cada caso, se hablaba de campanadas, de sueños repetidos, de un vínculo inexplicable con la torre. «No es una maldición», afirmó Holmes, mientras revisaba los datos. «Es un mecanismo, un código heredado que alguien, en cada generación, activa». Yo lo escuchaba con una mezcla de escepticismo y creciente inquietud. ¿Era posible que una estructura simbólica tuviese la fuerza suficiente para arrastrar a alguien fuera de la razón? ¿Y si Alice no era la excepción, sino el último eslabón de una cadena cuidadosamente oculta? De pronto, todo el caso dejó de parecerme reciente. Era antiguo, y mucho más profundo de lo que habíamos imaginado. Volvimos a visitar al señor Arledge poco después. Lo encontramos en su estudio, rodeado de retratos apagados y libros sin mover. Parecía menos un anciano preocupado que un sobreviviente que ya no espera rescate. Hablaba con cortesía, pero sus frases se deslizaban por senderos sin retorno, evocando tiempos que no correspondían al presente. Mencionó a su hermana como si aún viviera, y a Alice como si hubiese salido solo a dar un paseo largo. Cuando Holmes mencionó las campanas, Arledge sonrió con una dulzura perturbadora. «No todos las oyen, ¿sabe usted? Hay que tener sangre de la torre». Sus palabras, pronunciadas con serenidad, me produjeron un escalofrío. No era un delirio efusivo, sino una convicción ancestral, como si hablara desde un lugar al que nosotros no podíamos acceder. Holmes lo observaba sin interrumpir, con esa expresión que no juzga ni absuelve, sino registra. Al salir de la casa, sentí que lo que habíamos oído no era solo la voz de un hombre mayor. Era el eco de algo que la razón no sabía cómo enfrentar, pero que, sin embargo, existía. Había algo ancestral en aquella torre que solo se revelaba a medianoche, cuando la ciudad entera parecía haberse retirado a sus recuerdos más oscuros. La niebla flotaba densa entre los arbustos del cementerio abandonado y se aferraba a los muros agrietados como un sudario antiguo. Holmes y yo cruzamos el umbral sin palabras, guiados más por la intuición que por la lógica inmediata. No había luz alguna, ni siquiera del cielo. El silencio era absoluto, salvo por el crujido de nuestras suelas sobre la grava dispersa. Holmes caminaba con la precisión de quien se mueve por dentro de un pensamiento y no de un edificio. Yo, por mi parte, sentía como cada paso aumentaba una presión invisible en el pecho, como si el aire mismo sospechara nuestra presencia. Aquella torre, despojada de su función y de su voz, nos esperaba. Y lo hacía no con amenaza, sino con una suerte de paciencia ritual, como si supiera que alguien volvería. La escalera que ascendía en espiral parecía haber sobrevivido más por obstinación que por estructura. Los peldaños, carcomidos por el tiempo y la humedad, emitían un crujido agudo, casi orgánico, como si cada uno fuera una vértebra antigua que se quejaba al ser pisada. Holmes subía con cautela, apoyando apenas el peso, mientras yo, unos pasos detrás, sentía cómo cada chirrido parecía activar una resonancia dormida en las piedras mismas. Era una sensación difícil de explicar, no de peligro inmediato, sino de profanación contenida, como si aquel ascenso no debiera repetirse. A media altura, un murciélago se soltó de algún rincón y atravesó el hueco central con un aleteo áspero que me hizo contener el aliento. Holmes no se inmutó. Sabía que lo que buscábamos no tenía alas ni sombra. Aquel ascenso no era físico, era un descenso gradual hacia el centro de un símbolo.
Cuando alcanzamos la galería circular que rodeaba el campanario, ocurrió lo inexplicable. Desde lo alto, donde no había estructura visible que albergara campanas, surgieron 6 sonidos. No eran tañidos reales, sino imitaciones, metálicos, huecos, calculadamente espaciados. Sonaban como si un eco estuviera reproduciendo el recuerdo de unas campanadas que ya no existían. No nos miramos. No hacía falta. Ambos sabíamos que aquello no era una casualidad. Era una activación. 6 toques, murmuró Holmes, como si lo hubiera anticipado. Los sonidos no tenían dirección exacta, como si brotaran del mismo aire. Y sin embargo, cada uno llevaba consigo la impresión de una llamada. No a nosotros, sino a alguien más. Yo, que no soy propenso al esoterismo, sentí algo muy cercano al estremecimiento. Aquello no era sobrenatural. Era más perturbador aún. Era deliberado. Holmes inclinó la cabeza. No para escuchar, sino para entender. Fue entonces cuando Holmes se dirigió sin dudar a un tramo del muro norte. Allí, tras apartar una plancha de madera semipodrida, reveló una cuerda gruesa y reseca, enrollada en un sistema rudimentario de poleas ocultas en el interior de la piedra. Al tirar con cuidado, un sonido idéntico al anterior resonó de inmediato. «No hay campana», dijo en voz baja. «Solo resonadores huecos ocultos en las vigas. El sonido es mecánico, ritual, preciso». Me acerqué con precaución. El dispositivo era antiquísimo, pero funcional. Un sistema oculto destinado a producir exactamente 6 sonidos cuando alguien activaba la cuerda desde un punto específico. No era una alarma ni una trampa. Era una señal. ¿Una forma de convocar?, pregunté. Holmes no respondió. Sus ojos no estaban en el mecanismo, sino en la intención que lo había concebido. Aquel sonido no era fruto del azar. Era el lenguaje de algo que se repetía a través del tiempo con fidelidad litúrgica. Holmes se arrodilló de inmediato sobre el piso de madera agrietada. Había polvo acumulado en los bordes, pero justo en el centro, una línea curva de huellas interrumpía la simetría del abandono. No eran nuestras. No pertenecían a ningún oficial. Eran huellas solas, delgadas, marcadas por un calzado pequeño. Y eran recientes. Lo suficiente para conservar su definición, lo suficiente para producir una incomodidad particular. Alguien había estado allí poco antes de nosotros. No se dirigen a la salida, observé. Van hacia la pared oeste y se detienen. Holmes asintió. Era como si quien las dejó hubiese llegado con propósito y luego hubiese desaparecido sin dar la vuelta. Como si hubiese sido absorbido. El polvo no mentía. Pero tampoco explicaba. Fue en ese momento cuando Holmes se agachó, en silencio, y recogió algo del suelo. Era un objeto pequeño, circular, cubierto parcialmente por las virutas del polvo removido. Lo limpió con cuidado, y entonces vi que se trataba de un anillo. No de los que uno usa por vanidad, sino de esos que cargan una promesa. Era un anillo de compromiso. Lo observé con atención. El grabado interior estaba parcialmente borrado, pero aún se distinguía una inicial. E. Mi pensamiento voló de inmediato al nombre que habíamos leído en la carta de Alice. Edgar, el prometido secreto. ¿Había estado allí con ella? ¿La había guiado? ¿O había intentado detenerla? ¿Lo dejó caer? ¿O se lo quitaron?, pregunté en voz baja. Holmes no respondió. Guardó el anillo en su bolsillo, no como prueba, sino como indicio de algo aún más complejo. El objeto estaba allí, sí, pero su presencia abría más preguntas de las que cerraba, y en ese instante comprendí que la torre aún no había dicho su última palabra. No fue difícil para Holmes dar con la identidad del tal Edgar. Bastaron un par de consultas a su infalible directorio privado y una breve visita a la biblioteca médica del Royal College.
El nombre completo emergió de los archivos como un espectro tímido. Edgar Morstan, médico escocés, formado en Edimburgo, y con un prometedor inicio truncado por un incidente familiar que había salpicado su reputación. Un escándalo menor, dijo Holmes mientras me tendía el recorte, pero suficiente para exiliar a un hombre discreto del círculo social londinense. Su nombre no ha vuelto a aparecer en los registros académicos ni en las publicaciones médicas desde hace 3 años. El apellido me resonó vagamente, pero no encontré conexión inmediata. Sin embargo, lo que más inquietó a Holmes no fue el pasado del joven, sino su presencia ausente en todo lo que rodeaba a la familia Arledge. Era como si Alice hubiera mantenido aquel lazo fuera del alcance de su entorno. Y eso, en nuestra experiencia, nunca era gratuito. Fue en una pequeña casa de huéspedes en Marylebone donde concertamos el encuentro. El joven Morstan bajó las escaleras con paso reservado, el rostro afilado por la vigilia y los ojos aún con el brillo inquieto de quien no espera visitas, pero no se atreve a rechazarlas. Me presenté con franqueza, sin mencionar aún a Holmes, y observé su reacción al pronunciar el nombre de Alice Arledge. La expresión de su rostro fue inmediata y sincera. Desconcierto, seguido de un temor contenido. ¿Ha desaparecido?, preguntó con la voz entrecortada, como si la posibilidad apenas se hubiese permitido formular. Desde hace 2 noches, respondí. Salió tras escuchar unas campanadas. Desde entonces, nadie ha sabido de ella. No intentó negar el vínculo. Tampoco ensayó sorpresa artificial. Lo que vi en Edgar fue algo más profundo, la dolorosa certeza de que no se puede proteger a quien ha decidido seguir una voz que no le pertenece. Fue en la intimidad de aquel salón modesto donde Edgar, como si necesitara liberarse de un peso largo tiempo contenido, comenzó a hablar, no con dramatismo, sino con una honestidad que solo se consigue después del silencio. Alice no quería quedarse en esa casa, dijo. Me lo repetía en sus cartas, en nuestras conversaciones secretas. Decía que su tío la miraba como si no fuera ella misma, que hablaba en voz baja con cuadros antiguos, que pasaba horas junto a la ventana sin moverse. Estaba convencida de que algo lo había cambiado. Le pregunté si habían hecho planes concretos. Asintió. Íbamos a encontrarnos esta semana, en la estación de Paddington, pero hace 2 días que no tengo noticias. Y, créame, eso en Alice no es normal. Noté que evitaba referirse a ella en pasado, como si su voz tuviera aún la esperanza, o la necesidad, de no sellar lo irreparable. La huida nunca ocurrió, pero su impulso revelaba que lo que Alice temía no era solo físico, era algo que se insinúa, que se hereda, que se acepta con una obediencia que uno no termina de entender. Tras un instante de duda, Edgar se levantó y regresó con un cuaderno de tapas grises, delgado, desgastado en las esquinas. Lo puso sobre la mesa con una reverencia silenciosa. No me ofreció leerlo. Simplemente lo abrió y señaló una página en particular. Era la letra de Alice. Lo supe de inmediato por la misma mezcla de orden y lirismo que habíamos visto en su carta. Pero lo que allí describía no era racional. No del todo. He vuelto a soñar con la torre. Pero ya no estoy fuera. Estoy dentro. Oigo las 6 campanas, no con los oídos, sino con la sangre. En la ventana hay un rostro. No es el mío, pero me reconoce. Las entradas continuaban, en intervalos irregulares. Algunas hablaban de noches sin descanso, otras de una sensación de pertenencia a algo que no sabía nombrar. Una anotación me estremeció particularmente. No sé si el sonido llama a alguien o si llama a través de mí. Holmes, que hasta entonces había permanecido en silencio, tomó el diario, lo cerró con suavidad y lo sostuvo entre las manos como si pesara más que su forma. Esto no es histeria, dijo. Es un lenguaje, y quien lo comprende, desaparece. Ya en el trayecto de regreso, Holmes guardaba un silencio que no era meditación, sino observación.
Le pregunté qué pensaba de Edgar Morstan. No miente, dijo con firmeza. Ni por omisión ni por cálculo. Su desconcierto es legítimo, su afecto real. No es un hombre que tema ser acusado. Teme haber sido insuficiente. ¿Cree que la amaba? No lo suficiente para comprender lo que la arrastraba, respondió, pero sí para respetarlo. Y eso, Watson, es más raro de lo que parece. Volví la mirada hacia el cuaderno que reposaba sobre mis rodillas como una pequeña tumba de papel. El joven no era culpable, pero su historia no nos alejaba del abismo. Más bien, nos lo acercaba. Habíamos hallado a quien Alice escribía, pero aún no sabíamos a quién escuchaba. Fue en la sala de lectura del Museo de Antigüedades Eclesiásticas donde Holmes, tras varias horas de revisión minuciosa, halló una anotación marginal en un plano antiguo de St. Dunstan in the East. El documento, fechado en 1723, mostraba una estructura previa a la torre actual. Una torre más esbelta, más elevada, y curiosamente, de planta octogonal. La que hoy vemos no es la original, murmuró Holmes, señalando la superposición de líneas arquitectónicas. Fue reconstruida sobre los cimientos de algo más antiguo, y, me atrevería a decir, más simbólico. El comentario me dejó perplejo. ¿Qué podría tener de simbólica una torre parroquial destruida por el tiempo y las bombas? No todo se construye para ser visto, Watson, añadió Holmes con voz baja. Algunas estructuras fueron pensadas para ocultar, no para mostrar. Sentí un escalofrío involuntario. Aquella torre, muda desde hacía décadas, comenzaba a hablar, y su lenguaje no era el de las piedras, sino el de los secretos que se depositan bajo ellas. En un libro polvoriento sobre costumbres funerarias del siglo XVII, Holmes encontró una referencia velada a ceremonias privadas de proclamación, realizadas en zonas inaccesibles de la torre de St. Dunstan. No eran bodas, ni bautismos, ni entierros. Eran, según el autor anónimo, actos de legitimación silenciosa. No aparecen en ningún registro oficial, explicó Holmes, lo cual los hace aún más dignos de atención. Leímos juntos el pasaje en latín antiguo que describía una práctica en la que un heredero no reconocido públicamente recibía el derecho simbólico a una línea de sangre, en presencia del silencio y del sonido. Campanas, dije sin pensar. Holmes asintió. Aquellos rituales tenían lugar entre las sombras, en la frontera entre lo eclesiástico y lo familiar, entre lo legal y lo oculto. No se trataba de magia, sino de lenguaje, un lenguaje cifrado, comprensible solo para quienes lo habían heredado junto con la vergüenza de una sangre no confesada. Allí no se celebraba el amor ni la fe. Se sellaban pactos de silencio. Un hallazgo inesperado se produjo al día siguiente, cuando Holmes, escarbando entre una colección privada de documentos pertenecientes a un antiguo capellán, descubrió un pergamino enrollado y atado con hilo de lino. El papel, quebradizo por el tiempo, mostraba un esquema rudimentario de la torre primitiva, una cruz de pasadizos subterráneos y, en el centro, un círculo con la leyenda: 6 campanas coronan la línea legítima. No es una frase ceremonial, dijo Holmes con tono casi reverente. Es una fórmula, una condición. Me detuve a pensar en las implicaciones. ¿Y si las campanas no eran solo una señal, sino parte de un rito ancestral? ¿Y si solo quienes pertenecían a cierto linaje podían oírlas? ¿Y si las oían no con los oídos, sino con algo más íntimo, más visceral? Holmes, por su parte, trazaba mentalmente la conexión entre la arquitectura desaparecida y los rituales silenciosos. Aquella torre había sido diseñada como un teatro de herencias invisibles, donde lo no dicho era más duradero que la piedra. La pregunta no era quién la había construido, sino a quién seguía sirviendo. Fue en la parroquia misma donde Holmes quiso cerrar el círculo. El reverendo Litchfield, aunque reacio,
accedió a que revisáramos los libros antiguos de nacimientos y defunciones. Durante horas, pasamos páginas de tinta desteñida y caligrafías moribundas, hasta que Holmes detuvo su dedo sobre una entrada parcialmente raspada. «Mire esto, Watson. Aquí debería figurar un nombre, y sin embargo, ha sido eliminado con extremo cuidado». La fecha coincidía con el año en que la madre de Francis Arledge había dado a luz, según fuentes familiares. Pero lo más inquietante no era el nombre ausente, sino la nota marginal escrita en latín: non per matrimonium, sed per campanam. No por matrimonio, sino por campana. Holmes encontró al menos 3 entradas más con el mismo patrón: nombre borrado, nota ambigua y relación temporal con mujeres solteras de buena posición. «Esto no es simple omisión», dijo Holmes. «Es una genealogía encubierta, el linaje de lo ilegítimo, con su propio código». Y en ese instante comprendí que la torre no solo ocultaba cuerpos, ocultaba nombres, y con ellos, derechos y destinos. Volvimos a Baker Street al anochecer, bajo una llovizna menuda que parecía compartir el carácter silencioso del caso. Holmes, inclinado sobre sus notas, repasaba cada nombre, cada fecha, cada línea borrada. Yo, desde mi rincón habitual, no podía evitar que una pregunta comenzara a tomar forma, sin que supiera aún si debía formularla. «Holmes», dije al fin, con lentitud, «¿y si Alice no fue elegida al azar? ¿Y si no está desaparecida, sino convocada?» Él no respondió de inmediato. Cerró su libreta y se recostó ligeramente, como si pesara más el pensamiento que su cuerpo. «El silencio», dijo al fin, «no es ausencia. A veces es herencia». Comprendí entonces que lo que había comenzado como una investigación de desaparición estaba deslizándose hacia otra dimensión. Alice no era simplemente una víctima de supersticiones o delirios. Quizá era, sin saberlo, la heredera simbólica de un legado oculto. Un legado que exigía obediencia, y que hablaba con el eco de 6 campanadas que solo ciertos oídos podían reconocer. La torre no la había llamado. Le había recordado lo que era. Regresamos a la residencia de los Arledge en una mañana gris, en la que el aire mismo parecía contener una forma de resignación. El señor Francis Arledge nos recibió en el salón, donde la penumbra de las cortinas caídas confería al mobiliario un aspecto de mausoleo civilizado. Su aspecto no había cambiado de manera alarmante, pero su mirada, esa frágil frontera entre el mundo interno y el externo, hablaba ahora un idioma distinto. No era la mirada de un hombre ausente, sino de alguien atrapado en una habitación interna donde el tiempo no avanza. Cuando Holmes le dirigió una pregunta directa: «¿Se ha sentido usted observado, señor Arledge?», el anciano no respondió de inmediato. Sus ojos, en cambio, se detuvieron en un punto invisible del aire, como si buscara en él una imagen familiar. «Hay cosas», dijo al fin, «que no se ven, pero siguen aquí. Algunas se heredan». No había ni mueca de locura ni dramatismo en su voz. Solo una claridad inquietante que desmentía la fragilidad de su tono. Holmes, con esa mezcla de respeto y cálculo que reservaba para los casos de profundidad psicológica, le permitió hablar sin interrupción. Y el anciano, como si agradeciera el permiso tácito, comenzó a desenterrar recuerdos con una precisión asombrosa. «La noche en que murió mi hermana», dijo con los ojos fijos en la chimenea apagada, «yo oí las 6 campanas, nadie más. Pensé que era el reloj del comedor, pero no era eso. Eran otras, viejas, como si vinieran de debajo de la tierra. No había temor en su voz, sino una forma de certeza amarga. Afirmó que desde entonces las había oído otras veces, pero solo en momentos en que la sangre se removía, como él decía. Luego bajó la voz. Alice también las oyó. La primera vez tenía 14 años.
Yo fingí que no la escuchaba, pero supe que estaba marcada. Holmes anotaba mentalmente cada palabra, pero no interrumpía. Yo, por mi parte, sentí que asistíamos no a una confesión, sino a la repetición de una plegaria hereditaria que nadie había enseñado y que, sin embargo, todos en esa familia parecían conocer. Al salir de la casa, Holmes caminó en silencio durante varios minutos. Su paso era más pausado de lo habitual, como si cada idea requiriera espacio para asentarse. El señor Arledge no ha perdido la razón, dijo al fin, pero vive dentro de una estructura mental heredada. Su mundo no es el nuestro, Watson. Es otro. Uno donde el tiempo es circular y la culpa, una moneda que cambia de manos en cada generación. Le pregunté si creía que se trataba de locura familiar, y su respuesta fue tan serena como inquietante. No necesariamente en el sentido médico, pero sí cultural, simbólico. Una forma de sugestión prolongada, transmitida no por palabras, sino por silencios, por gestos, por rituales sin explicación. Se detuvo junto a un seto y extrajo una pequeña libreta. Escribió una palabra: memoria colectiva. Luego tachó el término y escribió otra: memoria ritual. Alice creció rodeada de relatos no contados, de miradas que evitaban ciertos nombres. No necesitó oír las reglas. Ya vivía dentro de ellas. Me estremeció pensar que una persona podía heredar no solo bienes, sino una narrativa invisible que acabara devorándola. Durante aquella tarde, reflexioné con creciente inquietud sobre lo que Holmes había sugerido. Si tanto Arledge como su sobrina habían oído las mismas campanadas, y si no existía campana alguna, no cabía suponer que aquello que compartían era más profundo que una mera coincidencia auditiva. Pensé en las entradas del diario de Alice, en sus dibujos, en su forma de narrar sueños como si fueran visitas. Pensé también en el rostro del anciano, que parecía no mirar el presente sino escuchar un pasado que aún murmuraba. ¿Y si ambos estaban convencidos? Le pregunté a Holmes esa noche, no como delirio, sino como visión interna, una fe heredada. Holmes no se burló de la idea. Al contrario, la sopesó con seriedad. Una alucinación compartida no deja de ser real para quien la vive. Y si ambos compartían ese mundo simbólico, entonces es posible que la torre no los haya llamado desde fuera, sino desde dentro. Aquel pensamiento me inquietó más que cualquier amenaza tangible. ¿Y si el misterio no residía en los hechos, sino en los significados transmitidos entre generaciones? ¿Y si estábamos buscando a Alice en el lugar equivocado? Y sin embargo, por muy elaborada que fuera la hipótesis psicológica, quedaba una pregunta que Holmes no lograba resolver, y que comenzaba a pesar como un plomo en nuestra investigación. ¿Cómo había desaparecido Alice sin dejar rastro físico alguno? Habíamos registrado la torre, examinado la estructura, analizado las huellas. Todo indicaba que ella había estado allí. Y luego, nada. Ni señales de descenso, ni vestigios de forcejeo, ni testigos. Solo las campanadas huecas y el silencio posterior. La mente puede fabricar ecos, dije, más para mí que para Holmes, pero no puede borrar el cuerpo. Él asintió, cruzando los dedos con lentitud sobre su pecho. Precisamente, Watson. Por eso el misterio persiste. Si su desaparición hubiese sido enteramente simbólica, tendríamos algún indicio. Pero lo que tenemos es una ausencia pura. Y eso es más raro que cualquier superstición. Me quedé observando el fuego que chisporroteaba en el hogar de Baker Street. La imagen de Alice, no como víctima, sino como figura central de un rito olvidado, se instaló en mi mente como una melodía cuya última nota no ha sido aún revelada. Y comprendí que aún no estábamos más cerca de encontrarla, solo más cerca de entender lo que había elegido escuchar. La mañana era fría y sin promesas cuando Holmes, tras una larga noche en silencio,
Anunció su intención de regresar a la torre. No me miró al decirlo, y tampoco formuló una petición. Su voz carecía de énfasis, como si el destino lo hubiese estado aguardando allí desde el principio. «Hay algo que no hemos visto», murmuró. «No por oculto, sino por demasiado evidente para quien no comparte el código». No insistí en acompañarlo. Sabía reconocer en Holmes ese tipo de impulso en el que la lógica se mezcla con la intuición más pura. Lo vi salir con su abrigo cerrado hasta el cuello, sin más que su bastón y una libreta en el bolsillo. Era como si no marchara a explorar, sino a confirmar lo que ya sabía en un plano que no era del todo racional. No me dijo cuándo regresaría. Solo dijo: «La torre aún guarda una pregunta sin voz». Y yo supe que esa voz estaba a punto de escucharse. Fue horas después, al recibir una nota escueta escrita de puño y letra por Holmes, que acudí junto con un inspector de Scotland Yard al lugar señalado, el campanario, exactamente bajo el vitral occidental que daba al antiguo cementerio. Allí lo encontramos, de pie y con el rostro encendido por la concentración. «Aquí», dijo, señalando el marco de piedra del ventanal. «No es un simple vitral decorativo. Es una puerta sellada». A simple vista, no había nada extraño. Pero al presionar una pequeña flor de lis tallada en el mármol, una sección entera de la piedra vibró levemente. Con ayuda de una palanca, el inspector y un agente lograron mover el panel oculto. Tras él, un hueco profundo se abría como una garganta de piedra, oscura y silenciosa. Holmes asintió con gravedad. Luego alzó una linterna y la introdujo. El haz de luz reveló algo inesperado, un espacio suficiente para albergar a una persona, y dentro, una figura inmóvil, recogida sobre sí misma. Era Alice. Alice Arledge yacía sobre una losa lisa, como dormida. Su respiración era débil pero constante, y sus labios, resecos, susurraban palabras inconexas. No presentaba heridas ni signos de violencia. El espacio estaba seco, limpio, incluso ligeramente perfumado con esencias antiguas, como si hubiese sido preparado no para castigar, sino para contener. «Llamen a un médico», ordenó el inspector, visiblemente conmocionado. Mientras los agentes auxiliaban a la joven, Holmes permanecía en la penumbra del compartimento, sin hablar, sin moverse. No había en su rostro emoción alguna, pero sus ojos, al posarse sobre Alice, contenían algo más hondo que el alivio, una comprensión silenciosa de que la respuesta no era triunfo, sino umbral. Cuando sacaron a la joven del hueco, el sol comenzó a filtrarse tenuemente por la torre. Fue entonces cuando comprendí que, en cierto modo, el misterio no había terminado. Alice había sido encontrada, sí, pero no liberada. Lo que la había llevado allí aún respiraba en su silencio. Y Holmes lo sabía. Tardó horas en recobrar el habla. Y cuando lo hizo, su voz era poco más que un susurro quebrado que oscilaba entre la lucidez y el delirio. Aún así, lo que dijo nos dejó sin aliento. Él me dijo que me protegería. Se refería a su tío, Francis Arledge. Con la mirada perdida, recordó cómo, la noche de las campanadas, él entró en su habitación con una serenidad casi ritual. Le habló de voces antiguas, de presencias que venían con el sonido, y de un lugar donde el tiempo podía detenerse hasta que todo pasara. No me forzó, aclaró con un leve temblor. Me convenció. Relató cómo descendieron por la torre y cómo, tras atravesar un pasadizo angosto, él abrió el compartimento y la ayudó a entrar. Le dejó agua, una lámpara de aceite y un relicario sellado que no quiso que abriera. Me dijo: «Aquí estarás a salvo de lo que viene. Las campanas solo llaman a los despiertos. Y... Luego cerró la piedra desde fuera.
Holmes no anotó nada. Solo respiró hondo, como quien escucha algo que ya sabía, pero no deseaba oír. Pocas horas después, Holmes me llevó de nuevo a la torre. No había dicho palabra desde el relato de Alice, pero ahora sus gestos eran metódicos, precisos, como si ensamblara un mecanismo invisible. Observe el cuarto peldaño desde la entrada norte, indicó. Apenas se nota, pero está hueco. Al pisarlo con cuidado, un leve clic resonó en la estructura de madera. En ese instante, 6 sonidos metálicos, secos, huecos, espaciados, surgieron desde las vigas superiores. Eran las mismas campanadas que habíamos oído aquella noche. Holmes levantó una tabla suelta del rellano superior, revelando un conjunto de poleas, cuerdas tensadas y cilindros resonadores de cobre cuidadosamente ocultos. El sistema era primitivo pero ingenioso. Una simple presión en un peldaño activaba una serie de mecanismos que, por resonancia, emitían los 6 sonidos exactos. No son campanas. Nunca lo fueron, dijo. Es una réplica acústica construida con precisión ritual, un sistema que imita no solo el sonido, sino su simbolismo. Me quedé en silencio. Comprendí entonces que alguien había querido preservar, no el sonido, sino lo que el sonido significaba. Holmes se apartó del mecanismo y, por primera vez en semanas, habló con un matiz de solemnidad que raras veces le conocí. Esto no fue construido por superstición, Watson. Fue diseñado como una réplica de un ritual, una copia de algo más antiguo, más estructurado y profundamente personal. Volvió a mencionar la frase del pergamino: 6 campanas coronan la línea legítima. Comprendí entonces que la torre entera había sido transformada, no en un escondite, sino en un teatro simbólico. Cada sonido, cada paso, cada silencio, obedecía a una lógica heredada. Era una arquitectura del linaje secreto, del poder sin nombre. Alice no fue escondida, añadió. Fue encerrada en un gesto de protección que imitaba un acto ancestral. No se trataba de castigo, sino de resguardo. Una reedición de un rito, cuyos actores ya no comprenden del todo su guión. Me quedé observando la torre desde abajo, y comprendí que lo que habíamos presenciado no era simplemente un caso resuelto, sino un legado resurgido. Un eco que había esperado generaciones para sonar de nuevo. Y lo había hecho con 6 toques huecos. Al anochecer. Era una de esas mañanas grises de Londres en que la humedad parece colarse incluso en los pensamientos. La niebla se deslizaba por los cristales como una duda que se niega a disiparse. De regreso en Baker Street, tras semanas de tensión y sobresalto, el silencio había vuelto a instalarse en nuestro salón, no como alivio, sino como una presencia espectral. Holmes fumaba en su sillón, la mirada extraviada entre volutas de humo, sin decir palabra. Yo, frente a él, hojeaba un periódico con manos inquietas, incapaz de concentrarme. No se trataba ya de resolver un misterio. Era otra clase de inquietud la que nos envolvía, la de haber tocado algo que no se explica con lógica ni se archiva en un expediente policial. Ninguno lo dijo, pero ambos sabíamos que, aunque el caso había concluido, quedaban piezas sueltas, ecos sin cuerpo, una bruma que no era solo londinense. Holmes rompió el silencio con una frase inesperada, dicha sin énfasis. Lo más peligroso no es lo que un hombre cree, sino aquello en lo que está dispuesto a actuar como si creyera. Lo miré, esperando que desarrollara su idea. Y lo hizo, con la cadencia reflexiva que solo empleaba cuando el caso ya se había convertido en pensamiento. La torre, las campanadas, el encierro, no fueron actos de un loco, sino los movimientos finales de una lógica ritual. Cuando las estructuras sociales se entrelazan con las supersticiones antiguas, surge un poder que escapa al juicio moderno. Una sugestión convertida en realidad tangible.
Recordó cómo el tío de Alice había articulado cada gesto como parte de una ceremonia heredada. No bastaba con esconderla. Era necesario recrear el símbolo, repetir los pasos. Porque la creencia, aunque vacía de contenido racional, tenía una forma. Y esa forma gobernaba acciones. No se trata de locura, concluyó. Se trata de obediencia a un guión invisible. Mientras Holmes hablaba, yo no podía apartar de mi mente la figura demacrada del anciano Arledge, internado ahora en una clínica sin ventanas, y la delgada sombra que aquella familia parecía proyectar sobre sí misma a lo largo de generaciones. En mi práctica médica, había visto casos de melancolía profunda, de manías obsesivas que se transmitían como arrugas del alma, no como enfermedades identificables. Y si ciertos clanes no heredaran solo tierras y apellidos, sino cadenas invisibles de percepción. Y si el peso de un pasado compartido pudiera inducir, sin quererlo, una predisposición al miedo, al encierro, al delirio simbólico. Alice no presentaba síntomas clínicos, pero algo en su forma de hablar, de obedecer, me hacía pensar que también ella cargaba con un eco que no era suyo. Un guión aprendido por ósmosis familiar. Hay herencias que no aparecen en testamentos y, sin embargo, se cobran como si estuvieran firmadas con sangre. Fue una tarde sin ceremonias. Edgar nos visitó brevemente, vestido con sencillez, los hombros algo más rectos que semanas atrás. Nos agradeció, sin dramatismo, por haber devuelto la calma a lo que quedaba de su familia. Nos marchamos mañana, dijo. Alice necesita un lugar donde no suenen campanas. Me conmovió la ternura contenida en esa frase. Londres, con sus ecos, sus techos grises y su incesante actividad, no era lugar para la sanación de ciertas heridas. Iban al norte, a una casa junto al mar, donde el sonido más persistente sería el de las olas. Holmes asintió, sin comentarios. Yo les deseé una paz que no sabía si era posible, pero que al menos debía intentarse. A veces, alejarse no es una huida, sino una forma de reconstruirse desde el silencio. Cuando Edgar se marchó, el salón pareció recuperar una leve claridad, como si el futuro, aún incierto, hubiera dado un paso fuera de la sombra. Poco después, lo vi abrir uno de sus cajones y depositar dentro el pequeño relicario sellado que Alice había dejado en nuestras manos. Lo observó un instante, sin expresión, y luego lo cerró sin mirar atrás. «No lo abrirás», dije, casi sin pensar. «No es necesario», respondió. «El contenido es irrelevante para el caso». Su función fue simbólica, no factual. Era parte del ritual, no de la verdad. Me desconcertó aquella certeza. No era propio de Holmes rechazar una fuente de información tangible. Pero comprendí que el relicario, más que un objeto, era una frontera. Abrirlo habría sido prolongar una narrativa que él ya había desmontado en su estructura, aunque no en sus emociones. A veces, y en eso Holmes y yo coincidimos, saber demasiado puede reavivar lo que apenas ha comenzado a cicatrizar. Y aquel relicario, cerrado, cumplía mejor su función como símbolo no violado. Un enigma sin necesidad de respuesta. Quedamos en silencio un buen rato, hasta que la tarde empezó a declinar y el reloj de la sala marcó la hora con un único timbre opaco. Fue entonces cuando sentí que algo, en mi interior, pedía ser dicho. No a Holmes, sino a mí mismo. En todos mis años junto a él, había visto criminales desenmascarados, engaños refinados y verdades ocultas bajo capas de astucia. Pero pocas veces me había sentido tan profundamente inquieto como en este caso, no por lo descubierto, sino por lo que quizá nunca sabríamos del todo. Las campanas no fueron llamadas a misa, ni advertencias claras. Fueron memorias de algo que insistía en repetirse. No un crimen, sino un reflejo. Una sombra proyectada a través del tiempo, hasta que alguien, por miedo, por fe o por amor, decidía recrearla. Y mientras Holmes volvía a encender su pipa, pensé en Alice, en su tío,
en todos los que obedecen sin entender. Algunas campanas no anuncian, solo recuerdan. Hay misterios que se resuelven en el papel y otros que persisten en los márgenes del alma. Aunque las respuestas hayan sido halladas, queda en el aire esa sensación de haber rozado algo más profundo. Un eco ancestral, un mecanismo invisible que opera entre generaciones, silencioso pero implacable. Holmes cerró el relicario sin abrirlo, y yo comprendí que hay verdades que no buscan ser vistas, sino contenidas. La torre ya no llama, pero su sombra permanece en nosotros, como una advertencia que solo algunos pueden oír. ¿Crees que Alice fue realmente víctima de su linaje o heredera de un secreto demasiado antiguo para ser comprendido? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te hizo pensar en las herencias invisibles que todos llevamos, no te vayas sin dejar tu huella. Dale like, comparte este misterio con quien sabe escuchar entre líneas, y suscríbete para más relatos donde la razón y el alma se cruzan bajo la niebla.